Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Troya, soy aspirante a la maestría en Seguridad Alimentaria por la Universidad Abierta y a Distancia de México y les voy a presentar mi informe final de investigación documental y de campo para inocuidad alimentaria en la industria restaurantera. El alcance de esta investigación es para la Ciudad de México en restaurantes establecidos. Escogí una cadena de restaurantes y por cuestiones de tiempo solo se evaluó una sola sucursal en el Valle de México. Como objetivos son indagar el tema de inocuidad en la industria restaurantera formal en México, evaluar los niveles de calidad y de inocuidad que se tiene en una cadena de restaurantes, en este caso de una sola sucursal, analizar la percepción de los consumidores con respecto a la inocuidad de la misma cadena. Y bueno, ¿cómo estoy llegando a este tema? En 2016, me fui un poquito adelante, una disculpa, se me fue la mano, perdón. En 2016, Nielsen elaboró un estudio en 60 países, incluyendo México, de hábitos alimenticios. Y aquí el estudio arroja que al menos 40% de los mexicanos encuestados come fuera de la casa al menos una vez por semana o con mayor frecuencia. De esos 40%, 17% desayunan fuera de casa, 58% comen fuera de casa y 43% cenan fuera de casa. De ese mismo 40%, 30% declaró comer comida callejera. ¿Cómo se relaciona esto con el tema de investigación? Bueno, que cada vez más mexicanos están comiendo en lugares que no sabemos si tienen las condiciones de inocuidad para esos alimentos. Esto es creciente a causa del crecimiento de las ciudades, la dificultad en movilidad y parte del estudio también habla que los consumidores prefieren el precio por encima de la calidad de los alimentos. Es decir, el consumidor prefiere comer alimentos más económicos que de mejor calidad. Calidad, pues podemos hablar de diferentes tipos de calidad, entre ellos puede ser eh, limpieza de los alimentos. La metodología utilizada, este fue el plan de trabajo. Seleccioné el tema a investigar, hice una investigación bibliográfica documental, definí los objetivos, hice un marco teórico, marco de referencia, diseñé hice una definición del diseño metodológico y bueno, elaboré el documento a partir del cual realicé esta presentación. Los instrumentos que utilicé para la recolección de información fueron la investigación documental en libros, textos científicos, revistas virtuales, sitios web oficiales, observación en campo. Fui a la sucursal en cuestión a observar instalaciones, prácticas e higiene y la calidad de los alimentos. Para ello también utilicé una bitácora de investigación donde fui registrando actividades diarias, tareas realizadas y no realizadas, los hallazgos y fui interpretando la información. Posteriormente realicé una entrevista al gerente de esta sucursal y finalmente una encuesta en campo a una población de 10 comensales. Bien, hay a la fecha identificadas más de 250 enfermedades transmitidas por alimentos. Estas pueden ser de origen parasitario, microbiano, infecciosas, toxicológicas y bueno, los organismos, los microorganismos no solo afectan o producen enfermedades, sino también producen alteraciones en las características sensoriales de los alimentos e incluso impactan el valor nutrimental de los mismos. Enfermedades que conocemos de este tipo, gastroenteritis, salmonelosis, cólera, colitis hemorrágica y este envenenamiento. Es decir, a partir de los alimentos hay un riesgo de enfermedades, incluso conocido hasta muerte. Existen 5 claves para la inocuidad de los alimentos. La primera es mantener la limpieza.
Esto implica lavar manos, utensilios y los alimentos frescos que estamos cocinando. Después es separar alimentos crudos y cocinados. Aquí es muy común que haya una contaminación cruzada de los alimentos crudos que aún tienen microorganismos con los alimentos ya cocinados, sobre todo hablando de alimentos de origen animal, como carnes. Se sabe que el pollo y el huevo son frecuentes portadores de salmonelosis, por ejemplo. Entonces, no debemos mezclar alimentos crudos y cocinados, y para esto preferentemente utilizar utensilios diferentes. La siguiente es cocinar completamente los alimentos. Se sabe que a partir de los 70 grados centígrados más o menos los microorganismos ya no resisten esas temperaturas, y eso nos va a garantizar la inocuidad de los alimentos en cierta proporción, así como mantener los alimentos a temperaturas seguras. Esto es, a ciertas temperaturas hacia abajo detenemos la reproducción de microorganismos abajo de 5 grados más o menos, y por arriba de 60 grados. Y además utilizar agua y materias primas seguras, es decir, agua potable, agua de red, que sepamos que es segura, agua filtrada, materias primas, obviamente que sean de buena calidad, que no estén en mal estado. Si elegimos utilizar alimentos procesados, pues asegurarnos de que estén dentro de fecha de caducidad, o que sean pasteurizados, y obviamente lavar las materias primas. Bueno, en la evaluación en campo, parte de las observaciones es que la calidad de los alimentos en el establecimiento es buena en general. La temperatura en algunos casos fríos, pero eso no quiere decir que los alimentos no estén bien cocinados. En general, los utensilios se observan limpios. La limpieza del área de servicio también en general bien. Sin embargo, los trapos que utilizan no son desechables y los usan en repetidas ocasiones, entonces eso puede ocasionar alguna contaminación. Los meseros están limpios, área de sanitarios con oportunidades en limpieza y en registro de la misma, y no se detectó fauna nociva. Sí se detectan trampas para roedores en la zona de estacionamiento. En general, bien, no se puede hacer más observación en el área de preparación de alimentos, pues por obvias razones. Durante la entrevista, este es a grandes rasgos una evaluación de cumplimiento a partir de las respuestas del gerente. Sí tienen monitoreo de instalaciones diario. También monitorean la temperatura en refrigeradores y congeladores, aunque nunca se habló de un plan de contingencia en caso de que no lo cumplan. Utilizan agua potable, la almacenan de manera adecuada. Esta es analizada. En el uso de materias primas también tienen un control, aunque no se habla también de un manejo de materiales para evitar la contaminación cruzada de las que les hablaba en un principio. Para la prueba de alimentos, que también es un factor de riesgo, utilizar los mismos utensilios con los que cocinamos, ellos utilizan materiales desechables. La limpieza en áreas de servicio es parte de lo que ya les comentaba. Utilizan el mismo trapo varias veces. Tienen control de fauna nociva y controlan la higiene de cocineros y meseros. En general, bien. Y para los resultados de la encuesta, se encuestó 50-50 género masculino y femenino, en un rango de edad el 60% de 36 a 50 años, más o menos en el rango de una generación X, el 20% de 20 a 35 años y 10% de 50 a 65 y 10% también mayor a 65. ¿Cuál es la razón de que los consumidores elijan ese establecimiento y con qué frecuencia? Bueno, de los encuestados, el 40% son consumidores frecuentes, que asisten de 1 a 3 veces por semana, de 1 a 3 veces por mes, y los más frecuentes de una vez por semana, al menos, o con mayor frecuencia. Y la razón por la cual ellos eligen, la primera razón por la cual ellos eligen este establecimiento es porque el precio es accesible y por la calidad de los alimentos, que concuerda
más o menos con los resultados de Nielsen, aunque aquí estos van a la par. En general, ¿cómo consideran la calidad de los alimentos? Se consideran limpios, de buen sabor, aunque no ofrecen mucha variedad, no son muy adecuados para una dieta, no son tan variados, más o menos nutritivos, pero no hay menciones de que están sucios o en mal estado. Y se preguntó si se ha encontrado contaminante en los alimentos de ese lugar. El 80% respondió que nunca y solo el 20% objetos extraños, es decir, no han encontrado alimentos en estado de descomposición o algo un poco más grave. En cuanto a limpieza e inocuidad, el 82% de los encuestados nunca ha observado fauna nociva, solo el 9% observó hormigas y otros insectos. Para la calificación de los servicios sanitarios, aquí sí es un poquito variada. En general, 44% menciona que son limpios, solo el 6% que es adecuado, y el 19% en buen estado, pero también hay menciones de que son insuficientes, sucios o con malos olores. En cuanto al servicio, el 60% menciona que en alguna ocasión ha recibido el servicio sucio, solo el 40% nunca lo ha recibido sucio, pero no hay menciones de siempre. Y esta pregunta es importante. ¿En alguna ocasión te has enfermado después de consumir alimentos de esta cadena? El 80% menciona que no, el 20% en alguna ocasión, pero no hay menciones de frecuentemente. Y finalmente las calificaciones generales para este establecimiento, 90% es buena, 10% es excelente, lo cual es muy bueno para un establecimiento de este tipo. Y en términos generales, la experiencia de los comensales para este restaurante ha sido muy buena. Entre excelente y muy buena son las menciones. No hay ninguna mención para regular, mala y muy mala. Entonces, justamente hablando de las conclusiones y recomendaciones, pues la verdad es que se observa que esta cadena en general está cumpliendo bastante bien con lo que se necesita para tener un producto, un alimento inocuo y además de calidad. Felicitaciones al menos a esta sucursal y a la cadena, porque se ve que están estandarizando y están trabajando bien. Obviamente es un estudio muy pequeñito, es una investigación muy pequeñita, se puede hacer más adelante todo lo extensa que se requiera. Y la recomendación en general es para todos los que somos usuarios y que nos vemos en la necesidad de consumir alimentos preparados fuera de nuestras casas, es seleccionar establecimientos que cuenten con programas de calidad, de sanidad y sobre todo aquellos que cuenten con instalaciones adecuadas o limpias, evitar comer comida en la calle, que es la que está menos regulada y que obviamente pues tiene menos inocuidad. Y las 5 claves para mantener inocuidad, mi recomendación es no solo se las lleven para los alimentos que consuman en un restaurante, sino también en casa. Muchísimas gracias, espero que les haya agradado mi presentación.